Hola a todos, yo soy Daniel Araiza y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de Enfriando la Polémica. Hace rato que no subimos un nuevo episodio de Enfriando la Polémica, que de hecho tenemos uno bastante bueno de Tom Brady, si es que es o no el mejor quarterback de la historia, pero decidimos postergarlo y hacer primero y subir este video primero porque ahorita es el tema del momento. ¿Me equivoco, Mauricio? No, no te equivocas, Daniel. Saludos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de La Grada. Y efectivamente, estas semanas ha estado sonando mucho este tema, que es el cambio de nombre de los Washington Redskins, que anuncian el retiro precisamente del nombre Redskins y que todavía no nos dicen cómo se van a llamar. Hay varias opciones por ahí, pero el puro hecho de que hayan retirado su nombre ha causado mucha controversia. Y que de hecho esa es la pregunta. ¿Está bien? O la pregunta más bien aquí sería, ¿es lo correcto que hayan cambiado su nombre? Y me refiero si es lo correcto para la liga, para la NFL, porque el tema de racismo, bueno, es claro, yo creo que si alguien está en contra de eso, yo creo que estaría totalmente loco, pero en cuanto a la liga, en cuanto al equipo, ¿está bien que cambien el nombre de los Washington Redskins? Ay, Así que, ¡comenzamos! Muy bien, así que la pregunta es, ¿está a favor o en contra del cambio de los Washington Redskins? O más bien, ¿es algo positivo el cambio de los Washington Redskins? ¿Era necesario, Mauricio, este cambio? 100% era necesario, Daniel, y la verdad es que ahorita, por ejemplo, comentábamos en la intro, comentabas la parte de que dejando el racismo de lado y todo, y hasta cierto punto lo puedes hacer de lado, pero hasta cierto punto no puedes. Entonces, de ahí parte el cambio de nombre. El simple hecho de que la palabra Redskin es racista, y es muy importante dejar eso en claro, porque de ahí se va a derivar todo lo que sigue, yo creo, en esta discusión, porque una vez que sabes que ese es el término que quieres cambiar, que es un término que no es algo nuevo, porque por ahí he leído muchos comentarios de personas que dicen, ay, es que ya todo los ofende, ya la sociedad de ahorita es de cristal, etcétera, etcétera. Pues no, este cambio es algo que se ha estado buscando desde los 80s y literalmente, y no lo digo como un dato que me haya inventado, sino te pones a buscar artículos de los últimos años, porque no me vas a dejar mentir, Daniel, parece que este tema de los Washington Redskins surgía cada 2, 3 años. De repente se nos olvidaba y el 2018 se habló mucho de eso, en el 2015 también. De repente salía tema una vez más. Y cuando te das cuenta de que hay periódicos en los 80s en los que los grupos de nativoamericanos están pidiendo el cambio de nombre, te empiezas a dar cuenta que no es algo de que, ay, nada más están quejándose por todo ahorita. No, más bien es algo que ya se han estado quejando por muchos, muchos años y que ahora con toda esta tendencia del hashtag Black Lives Matter, han agarrado mucha fuerza todos este tipo de movimientos y el último pues es ahora que los Washington Redskins deciden cambiar su nombre. Afortunadamente es un buen cambio y es un buen cambio al final de cuentas para la liga porque están reflejando algo que se quiere reflejar, ¿no? Que es eliminar estos términos que, querrámoslo o no, son racistas. Y que mencionas varias cosas interesantes, empezando porque la palabra o la frase que utilizaste, una sociedad de cristal o una sociedad que está muy delicada en cuanto a este tipo de temas. Es cierto, este año y bueno, los últimos 2 años han sido como cambios en ese aspecto de que cada vez es más delicada la sociedad al hablar de ciertos temas, incluyendo este, obviamente. Pero como tú lo dices, no es un tema nuevo que se venga tratando. De hecho, hay años y años de que periodistas, personas que tienen que ver con la NFL, personas externas, personas del deporte, personas que son afectadas, nativoamericanos que se sienten ofendidos, incluso cualquier otra persona han intentado cambiar o han puesto una, ¿cómo se podría decir? Una opinión negativa
incluso directivos de otros equipos de otras ligas, de la MLB, de la NBA, han comentado que no les parece. Y esto tiene, como tú lo dices, muchísimo tiempo. Es algo que han estado insistiendo e insistiendo e insistiendo. Es una franquicia que tiene 87 años. Y de esos 87, ¿cuánto tiempo ha sufrido las críticas de que cambien de nombre o las peticiones? Y por ejemplo, Daniel, precisamente hablando de este tema, en el 2016 hubo una encuesta de parte del Washington Post y es una encuesta que a muchas personas les gusta citar, les gusta utilizar como argumento, que lo que decía la encuesta era que 9 de cada 10 nativoamericanos no se sentían ofendidos por el nombre de los Redskins. Pero es una pésima encuesta para poner en consideración. ¿Por qué? Porque es una encuesta que desde el momento en el que salió fue altamente criticada por los grupos nativoamericanos de que estaba mal hecha, que no había una muestra significativa de datos, y los datos que ellos muestran como organización que representa a estas comunidades son completamente distintas, al punto de que aquellos nativoamericanos que siguen atados a su cultura, que siguen realmente, que no es nada más de ascendencia, sino que realmente siguen de cerca en las reservaciones y todo, como 70% de las personas se sienten ofendidas. Y es que es tan sencillo como un anuncio que hubo ya hace unos años, creo que fue en el 2014, el otro día lo vi en un programa que se llama Last Week Tonight, y hablaba precisamente de un anuncio en el que está narrándolo un latinoamericano y está diciendo Seminoles, Creeks, y lo empieza a nombrar líderes, empieza a dar muchos nombres de nativoamericanos, de comunidades y de líderes, y dice, hay muchas maneras en las que nosotros los nativoamericanos nos llamamos a nosotros mismos. La única manera en la que no nos llamamos a nosotros mismos, se queda callado y aparece el casco de los Redskins de Washington. Claramente es un término ofensivo, aunque a muchos aficionados también les guste decir que, ay, pero es que es por honrarlos y por eso se llaman Redskins. Igual y por eso crees que está el nombre. Realmente creo que ese es el caso para muchos aficionados que usan ese argumento. Igual y tú crees que están honrándolos, pero la verdad es que no es así. Y eso nos lo han dicho los nativoamericanos por muchos, muchos años. Y que de hecho es uno de los argumentos o de las justificaciones más bien más fuertes, tanto de los dueños como de los directivos de la franquicia, que era una manera de honrarlos, que era por eso que habían puesto ese nombre. Y para desmenuzar un poco, vamos al inicio, entre comillas, ¿cómo es que ocurre todo esto? Porque obviamente empezó desde hace mucho tiempo, pero hablando de la actualidad, ¿cómo es que se da esta petición? Que eso sí es muy importante. Eso es muy importante porque también una manera en la que han querido desacreditar el cambio de nombre es decir que pues fue un movimiento de doble moral por parte de los directivos de los Redskins, lo cual es completamente cierto, porque Dan Snyder hace unos años, que es el dueño del equipo, dijo, nunca, nunca, nunca le voy a cambiar el nombre al equipo, lo cual pues ahorita estamos viendo que efectivamente no era cierto, lo cual es bueno, pero el movimiento nace por la presión de los patrocinadores. Primero es FedEx, quienes son los patrocinadores del estadio, es decir, donde juegan Washington, es el FedEx Field. Y luego viene, que realmente el otro día estaba viendo números muy interesantes, que no es un golpe económico muy fuerte para el equipo, perder a FedEx. Son como $7 millones al año, una cifra que a mí me sorprendió bastante porque me pareció muy baja. Pero el problema viene cuando Nike, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? ¡Pum! Retiro de mi tienda virtual todos tus artículos y no los voy a vender. Y cuando Washington empieza a preocuparse en ese sentido por sus artículos y por los patrocinadores y toda la presión económica que está sufriendo, es cuando ya finalmente cede y dice, ok, lo vamos a cambiar. Y que de hecho cuando menciona Dan Snyder lo que tú comentabas, esa frase, de hecho dice después, y pónganlo en mayúsculas en el artículo, que no voy a cambiarlo nunca. Sí. Y es algo muy interesante porque cuando ocurre lo de FedEx, muchos, incluso los mismos dueños dijeron, bueno, no vamos a cambiarlo. Pero después cuando se comienzan a sumar patrocinadores, e incluso un par de patrocinadores pidieron ayuda a los demás para que se sumaran. Y cuando ocurre esto es cuando obviamente, bueno, si le quitas todos los patrocinadores a un equipo, ¿cómo se va a mantener? Es por eso que se termina dando esta polémica. Y que además son los mismos accionistas
de las empresas que patrocinan al equipo los que empezaron a exigir de que, oigan, ¿saben qué? Hay que pedirle a Washington que cambie el nombre y luego ya vemos qué onda. Porque precisamente, y mira, al final de cuentas, sí, Dan Snyder no tomó la decisión porque le cambió el corazón y porque empezó a darse cuenta de las problemáticas sociales. Dan Snyder no cambia el nombre por eso, lo cambia específicamente por presión de los patrocinadores. E incluso para mí fue un poco cómico cuando lees la declaración del equipo de que van a retirar el nombre, que dice, queremos mantener a nuestros patrocinadores, es lo primero que menciona, y luego ya dice fans y comunidades, pero la primera palabra, el primer grupo al que se refiere es a sus patrocinadores. Entonces, eso estoy de acuerdo. El movimiento de parte de Dan Snyder es específicamente por motivaciones económicas, pero eso no quiere decir que el cambio no sea bueno. Y que ahora vamos a entrar en la polémica que se podría desatar, porque como lo mencioné al inicio, la mayoría de la gente está a favor y también obviamente hay gente que está en contra, como en cualquier tema que tú me digas. Tú eres de los que está a favor y yo me podría considerar, en este caso me voy a poner en contra, que como muchos lo saben, no estoy en total desacuerdo, pero sí hay ciertos puntos que me gustaría defender. ¿Por qué tú crees que esto es positivo, además, obviamente, de que es algo que toda la sociedad quiere, en especial los grupos nativos? ¿Por qué? Además de eso, Sí, en general, porque al final de cuentas estamos dando un paso en el camino correcto en el cual mucha gente, por ejemplo, ha dicho, yo les voy a seguir diciendo los Redskins. Igual y sí, tú, que ya, no sé, tienes 20 años viendo la NFL, pero vienen más generaciones y vienen más y más y más generaciones y vamos a tener un equipo de la NFL que ya no va a tener un término racista como nombre. Entonces, para mí es un paso correcto para la NFL que ha tenido también su gran cantidad de problemas, de injusticias sociales y todo, como por ejemplo todo el caso de Colin Kaepernick, que ya lo hemos discutido. Entonces, para mí es un paso correcto para la NFL, no solamente en 2020, sino de aquí en adelante. y que de hecho esto puede ir ligado al tema de Colin Kaepernick. Recordemos que hace no mucho anunció Disney que ya había firmado a Colin Kaepernick para obviamente una serie documental. Pero hablando ahora de los contras, me gustaría destacar varios. Obviamente hay equipos que han cambiado su nombre sin cambiar de ciudad, que creo que ahí tienes el dato, son 5 si no me equivoco, Sí, empezando obviamente por este equipo. sí, La verdad, Washington es el quinto equipo. Primero fueron los Chicago, que antes eran los Chicago Staleys, y de los Chicago Staleys pasan a ser los Chicago Bears. Después tuvimos a Pittsburgh, que eran los Pirates, tal y como la franquicia de la MLB, y luego cambiaron el nombre a los Acereros, los Steelers. Nueva York, antes eran los Titanes, y estamos hablando de los Jets. Antes eran Titanes y luego pasan a ser los Jets. Y Tennessee, que por muy brevemente fueron los Petroleros, porque obviamente estábamos hablando de cuando eran los Petroleros de Houston y luego se convierten en los Titanes de Tennessee, pero sí hubo una temporada o 2 temporadas en las que fueron los Tennessee Oilers en vez de los Tennessee Titans y luego ya se cambiaron el nombre. Y ahora es la quinta franquicia que son los Washington Redskins y pasan a ser todavía no sabemos. Hay muchas opciones, pero todavía no nos dicen cuál va a ser el nombre. y que ese es uno de los temas que a mí me gustaría discutir en contra. Porque obviamente Dan Snyder, uno de los temas por los que no quería cambiar el nombre, era porque ya es una marca. Es una marca que ya está posicionada, que la gente conoce y que obviamente es fácil ya de reconocer porque, bueno, tiene una historia larguísima. Es un equipo que ya ha ganado Super Bowls y además de eso, bueno, es fácil de identificar. Obviamente no va a ser nada simple cambiar el nombre o escoger otro nombre. Para empezar, porque bueno, cuánta gente, y no estoy hablando de los jóvenes, que ahorita mencionabas algo interesante, vienen nuevas generaciones y yo creo que es algo muy interesante el cambio para eso, pero también hay generaciones a lo mejor de edad más avanzada que nosotros, que tú tienes 21 y yo tengo 22, bueno, no tienes 20, ¿no? Todavía. Tengo 20 el 31 de julio, ya 21 años. Por eso estaba dando por hecho los 21, pero Está hay bien, es para recordarles que me feliciten, Daniel. Estaba perfecto. que no se les olvide el 30 de julio.
Mauricio Rodríguez Oh, cumpleaños. 31, ya se te olvidó. Lo acabamos de decir y se te olvidó. No, es que lo dije para ver si nos estaban poniendo atención. Ah, ok. Pero ahora sí, hay generaciones que de edades que tienen más que nosotros y que obviamente le van a seguir diciendo los Washington Redskins y como mucha gente dice por ahí, entre más avanza la gente de edad, menos cambios le gusta tener. Y en este caso yo creo que ese va a ser uno de mucha gente de esa edad no va a estar de acuerdo por el nombre, ya no va, incluso lo va a hacer el feo a ese nuevo nombre. Mucha gente que tiene los jerseys de los Redskins se van a molestar por lo mismo. Imagínate a alguien que compró el jersey de los Redskins la temporada pasada apenas y ya, pues obviamente van a cambiar porque se rumoraba que iban a buscar colores dorados y blancos. Sin lugar a dudas, va a haber mucha gente que no va a aceptar el cambio. Sobre todo generaciones más grandes, como tú lo mencionas. De eso no hay duda. Pero es un reto que ni modo. Washington va a tener que atacar. Creo que va a ser clave no cambiar el color del equipo. Creo que eso se va a tener que mantener igual para, aunque sea mantener una imagen. Ahora, esto es importante porque mucha gente, y a mí me parece algo típico que he visto muchos aficionados que dicen, no, ya no los voy a ver, ya no voy a ver al equipo de Washington porque no me gusta el cambio y todo. ¿Tú les crees? Yo no les creo en lo absoluto y todos los años vemos un cambio de reglas y de que dicen, ay, cada vez protegen más a los jugadores, ya no voy a ver la NFL, es una basura. Y cuando llega septiembre del próximo año, ahí están pegados a la pantalla porque es fútbol americano y nos encanta. Igual con el tema del béisbol, por ejemplo, ahora durante la pandemia que hubo mucha controversia en las negociaciones entre los dueños y los jugadores, ¿cuántas personas no dijeron, el béisbol es un relajo, ya no lo voy a ver, no se ponen de acuerdo con nada? Te aseguro que cuando empiece la temporada del 23 de julio, ahí van a estar sentados frente a sus televisores, porque es lo que queremos ver nosotros como aficionados de los deportes. Sí va a haber muchos aficionados, sí va a ser un reto, pero te voy a ser honesto, Daniel, creo que no va a ser un reto tan grande. Es muy difícil y tú lo sabes, digo, tú estudias mercadotecnia para nuestros seguidores de la grada que no lo sepan, pero tenemos que aceptar también que es un caso diferente para un equipo de la NFL, porque ya tienes una cantidad enorme de aficionados, o que los podemos llamar también clientes. Ya están ahí, no los estás consiguiendo de cero. Es decir, no es el nacimiento de una nueva franquicia, es el renombramiento de una franquicia ya existente. Y que hay muchos puntos bastante interesantes de lo que mencionas. Yo siento que mucha gente va a decir, bueno, ya no los apoyo y les creo, pero no, en un corto plazo. ¿Y a qué me refiero? Recordemos que la mayoría de la gente de este planeta tiene memoria a corto plazo. Se le olvidan las cosas muy rápido. Y si poniendo el escenario de que los Redskins o el nuevo equipo, como se vaya a llamar, les empieza a ir muy bien, ¿tú crees que no van a regresar? Por supuesto que van a regresar, o al menos la mayoría va a estar ahí porque sigue siendo su equipo y eso le podría funcionar, obviamente. Ahora, va a ser importante mencionar que este es un reto grande porque hablando estadísticamente, tardas aproximadamente 2 años en encontrar, obviamente, un nombre adecuado porque es tener que hacer estudios de mercado, preguntar, hacer encuestas, hacer muchísimas cosas para encontrar un nombre ideal, idóneo. Además de eso, también ya hay varios equipos de otras ligas que han mencionado que no es algo sencillo. Y Así de hecho, es. esta es la primera vez que pasa que una franquicia tiene que cambiar su nombre por este tipo de cosas en la NFL, obviamente. Si eso le sumas que es era una marca registrada, porque ese es otro tema, tienes que buscar un nombre que no esté registrado ya. Oye, no sé si viste, de hecho, que hubo una persona bastante inteligente que registró todos los nombres potenciales que se han discutido acerca del nuevo equipo, el nuevo nombre para Washington. Por ejemplo, se habían mencionado Warriors, se había mencionado Red Tails, Pigskins, y todos estos nombres los registró alguien ya. Entonces van a tener que comprar los derechos a esa persona porque seguramente va a ser uno de esos nombres, creo yo. Que lo ideal, o al menos en mi punto de vista, sería algo que se parezca en cuanto a lo que ya se tenía, que se pueda usar al menos las mismas iniciales, como tú decías, los mismos colores. Red, o Pero sea, ya sea red al principio o skins al final, por ejemplo. Porque han dicho pigskins, que para los que no sepan qué es un pigskin, es el ovoide, es el balón. Así se le llamaba originalmente. Es un nombre que a mí me gustaría. El nombre que más me ha gustado hasta el momento es Red Tails.
porque sobre todo me ha gustado los conceptos que han publicado algunos diseñadores del avión, porque Red Tails es la primera unidad de pilotos afroamericanos que pelearon en la guerra. Entonces, además estás apoyando ahí a una minoría. Me encantaría ver ese nombre y creo que efectivamente, como dices tú, creo que es importante mantener un elemento. Por ejemplo, muchas personas han sugerido Warriors y yo odiaría que se llamen Warriors, porque ¿en quién piensas cuando alguien menciona a los Warriors? A los Warriors de Golden State, Así obviamente, y es. obviamente al Warrior que lo entrevisté hace poquito también, Que lo pueden obviamente ver pienso aquí en en el él. mismo canal de la grada. Pero hablando otra vez del tema de la marca, no es algo sencillo, no solo porque lo que ya mencionamos, sino porque si ustedes no han ido al estadio de los Redskins, les cuento que es un estadio que tiene muchísimos señalamientos, muchísimas veces repetitivamente, ya sea el escudo, el nombre, de cualquier forma. Y va a ser muchísimo trabajo para los que se encarguen de cambiar todo eso y que tampoco sabemos cuánto tiempo va a tardar. Ahora, por la polémica que se ha desatado, ¿cuánto tiempo crees tú que sería lo ideal para que tuvieran un nombre, un nuevo logo? Porque mucha gente habla, bueno, sí, ahorita está muy caliente y todo, pero pueden tardarse incluso hasta 2 años. Mucha gente quiere que sea el cambio ya, y esa es otra polémica. ¿Cuánto tiempo va a tardar en darse? La verdad, esa es una gran pregunta, porque los Redskins anuncian el retiro del nombre, pero por ejemplo, ahorita todo este video nos hemos seguido refiriendo a ellos como los Redskins. ¿Por qué? Porque después dijeron, hasta que no haya un nuevo nombre, este es el nombre. O sea, ahorita no es el equipo de Washington, ahorita todavía tú te metes a sus redes sociales, siguen siendo los Redskins, el @, de Twitter sigue siendo Redskins. Entonces, ahorita la pregunta para todos es esa, ¿no? De, oigan, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue en este momento para el equipo de Washington? Porque se había dicho, incluso antes del anuncio del equipo esta semana, se había dicho que podrían estar listos ya para la temporada del 2020 con un nuevo nombre. Yo creo que puede ser rápido. Yo creo que realmente pueden estar listos para esta temporada. Porque si bien es un proceso bastante tardado encontrar un nombre, creo que en este caso en específico ya hay muchas ideas y ya hay muchos caminitos trazados y creo que lo pueden conseguir, sinceramente. Y que yo estoy seguro de que mínimo ya tenían un plan de contingencia por si llegaba a pasar esto, porque la posibilidad existía y existió desde hace mucho tiempo, Sí, pero ellos mismos pueden decir, bueno, estamos trabajando en eso y postergarlo un poco más de tiempo. ¿Cuánto puede ser? Esa es una pregunta que vamos a verla con el tiempo. Y a mí me llamaría muchísimo la atención que la temporada 2020 siguieran siendo los Washington Redskins y dijeran hasta la 2021 vamos a cambiar por temas, como ya lo mencioné, de mercadotecnia, entre otras cosas. es que ahorita ya cruzaste un punto en el que no puedes jugar la temporada del 2020 con ese nombre, ¿no lo crees? Que sería algo muy interesante. Imagínate que lo llegaran a hacer. ¿Qué van a hacer los patrocinadores si llegan a tomar esa decisión? Porque está justificada entre comillas, ¿no? Te están diciendo, sí lo vamos a hacer, pero dame tiempo de encontrar un nombre ideal, un logotipo, el cambio Sí. de imagen en el estadio. Pero se va a ver raro, o sea, el haber sacado esa declaración, el haber dicho retiramos el nombre y de todas maneras presentarte en septiembre con todo ese mote, pues híjole, yo lo veo difícil. Yo por eso creo que sí van a tener que encontrar la manera de que para septiembre ya sean los Washington Red Tails o sean los Washington Warriors, Washington Pigskins, Senators, lo que les quieran poner, pero que ya lo tengan listo. Y que estamos hablando de por qué es bueno el cambio y por qué es malo, pero también algo positivo que podría pasar y desencadenarse es, imagínate que a la gente le guste mucho el nombre que le pongan al nuevo, bueno, al equipo, el nuevo nombre, y además tenga una buena temporada. Eso obviamente los va a mandar a las nubes. Va a ser el equipo sensación del momento, al menos por la temporada que viene y a lo mejor las próximas. Incluso le estás cambiando la cara a un equipo que últimamente, pues, así que ya tú que has sido protagonista, pues no. No, para nada. De hecho, no, hace mucho tiempo que no. Ahorita se espera una mala temporada en el 2020 para ellos, de hecho. Y pues bueno, tienen a Ron Rivera al mando. Esa sería la mayor esperanza para ver un cambio en el equipo, pero de todas maneras faltan unos cuantos años, diría yo. Así que amigos, ¿tienes algo más que agregar, Mauricio? No, para nada. Simple y sencillamente, bueno, sí, voy a agregar algo porque sé que mucha gente está en contra del cambio de nombre. Y yo los invitaría, yo no los
juzgaría por estar en contra. Al final de cuentas es un nombre que ha estado en nuestras vidas desde que tenemos memoria, ¿no? Los que somos aficionados de la NFL, y por eso lo vemos como algo normal. Sin embargo, yo creo que si se toman el tiempo de investigar un poco y se meten a internet a buscar por qué es racista el término, por qué muchos grupos de latinoamericanos se han quejado al respecto, por qué las cifras que algunos citan diciendo que no se ofenden son falsas, creo que pueden aprender bastante y creo que pueden aprender a estar en contra del nombre. Y lamentablemente no es cuestión de, es que yo sí estoy en contra, yo estoy a favor, porque no estamos hablando de un jugador, de si es bueno o no, no estamos hablando de una película, de si nos gusta o no, estamos hablando de un término que es ofensivo para muchas comunidades, y cuando llegamos a ese punto, deja de ser cuestión de opinión, deja de ser cuestión de que lo es o no lo es. Y sí, en este caso, Redskin es una palabra ofensiva. Y mencionabas algo nada más para finalizar muy interesante, acostumbrarse. Y yo creo fielmente que cuando alguien se acostumbra a algo, puede llegar a haber problemas de mediocridad y de no salir de una zona de confort. Es por eso que yo creo que tardan tanto en cambiar el nombre. Así que, amigos, no sé si enfriamos la polémica o no. El día de hoy, los Redskins hicieron bien o es bueno el cambio de nombre o no para la franquicia. Recuerde, comente el video, dele like, compártelo y obviamente suscríbase porque vienen grandes cosas. Recuerde, ya casi cumplimos un año de la grada, Mauricio, y vamos a hacer un video buenísimo, buenísimo, donde no se imaginan los momentazos que tenemos. Va a haber hasta bloopers inéditos, y como, al menos eso tengo entendido. Sí, que tenemos muchísimos, tenemos muchísimos bloopers, pero bueno, espere el video y también por ahí espere que salga nuestro video de Tom Brady, si es el mejor quarterback de la historia o no. Así que nos vemos en la próxima con mucha más polémica.